Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hasta las Piedras Hablan, Antropología y Cultura con Ignacio Lazagasti Colón. Saludos y bienvenidos una vez más a su programa Hasta las Piedras Hablan. En la tarde de hoy se encuentra presente conmigo un amigo de muchos años, pero una persona muy importante para el mundo antropológico, que es el fotógrafo y videoartista Héctor Méndez Caratini. Saludos, Héctor. Saludos, Hasta las Piedras Hablan. Aquí estamos. Gracias, Ignacio, por invitarme. Héctor se encuentra presente con nosotros en la tarde de hoy porque tiene una exhibición magistral que se llama Raíces Ancestrales, que integra 6 portafolios fotográficos de diferentes elementos de religiosidad popular en el Caribe y en Sudamérica, en diversos espacios. Héctor viene desarrollando este tipo de trabajo hace más de 40 años y yo le pondría un título muy personal que ya dialogué con él hace varios años, el de antropólogo visual. No es lo mismo un fotógrafo de turismo, artístico, lo que sea, a un fotógrafo que tiene la mente y el ojo de un antropólogo visual, en donde el contenido va mucho más allá de lo que otros están acostumbrados a tomar. Y eso pues ha sido desde mi punto de vista antropológico la perspectiva que he visto en el trabajo de Héctor Méndez Caratini en su cantidad de portafolio. Héctor, cuéntanos del proyecto que tienes ahora. Bueno, el proyecto, como acabas de mencionar, se titula Raíces Ancestrales y cubre 6 distintos ensayos fotográficos a través de Latinoamérica, el Caribe y Asia. El primero se titula es en Venezuela, que es María Leonza, que fue un trabajo que hice allá en la década de los 90 en la montaña de Sagrada de Sorté, en el estado de Yaracuy, donde me dediqué a fotografiar el tema de María Leonza. María Leonza es una diosa, una deidad de la jungla, ¿verdad? Que se dedica a curar, hace curaciones. Mitológicamente, pues representa la que cura los animales que han sido heridos por los cazadores. María Leoncia es parte del portafolio en donde se presenta en el Museo de Arte de San Juan, del municipio de San Juan, que está localizado al frente de un laboratorio biológico, neurológico, que está antes de llegar a la plaza de Valleja. Queda en la 150 de la calle Norzagaray. También queda al frente de la Perla. Ahora, este portafolio es uno de 6, como él dice, que él presenta, que luego vamos a ir hablando de los próximos 5, pero es parte de un proyecto de vida que se conoce como la religiosidad popular en el trabajo de Héctor Méndez Caratini. Héctor es del primer grupo de estudiantes del fallecido doctor Ricardo Alegría, cuando ese proyecto se llamaba Centro de Estudios Puertorriqueños, en la oficina de don Ricardo en el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y él siempre menciona que don Ricardo es su mentor, como el de muchos de nosotros. Pero ese capítulo es tuyo. Bueno, es cierto, fui de sus primeros estudiantes cuando el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe todavía no estaba establecido como hoy en día. Y en aquellos entonces las clases las partía don Ricardo en su escritorio, en su oficina personalizada, llena de libros arriba, uno encima del otro, papelería. Y entonces pues allí yo de pequeño, a través de mi educación, nunca tuve el privilegio de que me enseñara la historia de Puerto Rico como tal, porque en aquella época no se enseñaba. Entonces pues me faltaba ese bagaje educativo en mi vida. Así que me matriculé en los cursos de don Ricardo allá a principios de la década del 70, y allí fue que comencé a fotografiar los temas, como por ejemplo don Ricardo me asignaba temas de que fuera Loíza Aldea, porque él había llevado a cabo una película sobre el tema, y allí pues yo me llevaba una pequeña grabadora y entrevistaba a los mayores, los entrevistaba sobre el origen de las fiestas de Santiago, el milagro de Santiago, bueno, y así fui fotografiando desde la década del 70 hasta el 96 el tema de Santiago Apóstol y las fiestas en Santiago, en Loíza Aldea. De igual forma, con don Ricardo me puse a fotografiar los petroglifos de Boriquén. Los petroglifos son esos grabados en piedra que aparecen en los campos ceremoniales, en los abrigos rocosos, en los ríos, y entonces son esas incisiones, y ahí pues yo me puse a fotografiar el significado de los mismos, y para ese tipo de estudio pues me ponía a leer los libros de Fray Ramón Pané sobre la mitología indígena. O sea que no solamente era fotografiar los petroglifos, sino más bien tratar de tener un entendimiento del significado
los mismos. Por ejemplo, esa famosa foto de la mujer de Caguana, donde aparece una figura femenina como con unas ancas de rana. Pues las ancas de rana es el símbolo de la fertilidad, ¿verdad? En la cuestión mitológica de los indios. Y de igual forma, ese petroglifo tiene en el centro un círculo con un punto y un triángulo arriba, que es representativo del dios solar. ¿Ves? Lo que significa el sol en Mesoamérica. Y entonces los campos ceremoniales de jugar la pelota eran un tipo de lugar donde se podía llevar un calendario del tiempo, ¿verdad? Para saber cuándo eran las tiempos de sembrar, cuándo es que venían los huracanes, etcétera. Ese trabajo de petroglifos ha sido bien importante y tanto el portafolio de Loíza, Herencia Negra y Petroglifos de Borinquen se encuentran en formato de libro. Estos libros lo pueden conseguir en Amazon. No, los libros tengo una imprenta digital que se Ajá. llama Blurb, B de bueno, LURB.com. Es una imprenta de lo que en inglés llaman print on demand, que es impresión por demanda, que no es como en los tiempos de antes, ¿verdad? Que uno tenía que buscarse un auspiciador para que te imprimiera 1000 libros, Ujú. muy costoso. Pues de esta manera, como estamos en tiempos de crisis, pues no tenemos muchos auspiciadores, pues para uno no quedarse con los brazos cruzados y seguir creando, pues me encontré esta imprenta que yo monto el libro, lo diseño yo mismo, lo monto en el internet y la persona que quiera adquirir el mismo pues va a donde blurb.com y ahí pues en el menú que tiene el sitio del website, ¿verdad? Pues buscas fotografía y entonces pones mi nombre y aparecen los 24 libros que allí tengo puestos. Entonces los libros usted los ordena y se los envían directamente a su casa o a su oficina. No es que tengamos que imprimir 5 libros ni 10, sino puedes ordenar uno si usted desea. Eso es muy importante porque, como habla Héctor, él tiene 23 libros de acuerdo a 23 temas que ha desarrollado en los últimos 40 años. Y volviendo otra vez a la apreciación mía, la colección de libros fotográficos de Héctor Méndez Caratini refleja y recoge una cantidad de temas que están directos con la cultura puertorriqueña, culturas aborígenes, sistemas religiosos de diferentes partes del continente americano. O sea, regresamos al concepto de lo antropológico. Y como vieron, él se dedica a leer toda la información posible en torno al tema que trabaja. De manera que si está trabajando grupo centroamericano en términos religiosos, pues se lee las fuentes históricas, las fuentes antropológicas, las fuentes religiosas. Vuelvo otra vez y destaco de que esto no es el tipo de trabajo fotográfico común y corriente, sino que es un tipo de trabajo fotográfico pues con una parte académica. Como muy bien mencionas, no soy ese tipo de fotógrafo que anda con una cámara colgada Ujú, en el cuello o en el hombro y entonces va caminando y de repente vira a una esquina y se encuentra con la foto, ¿verdad? ujú. Yo más bien hago lo opuesto. Yo tengo una colección de libros en mi estudio fotográfico y entonces estudio esos libros de antropología visual, como estás mencionando, y de Sí. antropología académica también, de distintos escritores en todas partes del mundo y de cómo ellos han explorado los temas, ¿ves? Entonces una vez yo me leo esos libros, pues me dedico a que eso es lo que voy a fotografiar y entonces esas imágenes que yo voy anotando en el borde del libro son las que luego trato de materializar. Pero muchas veces ya tengo la imagen preconcebida en la mente de lo que quiero ir a fotografiar. Sí, porque esa es parte del trabajo que él hace. Él, hace poco tuve la oportunidad de estar en el Museo de Arte como parte de un ciclo de conferencias académicas que preparó el doctor Sebastián Robio Lamarche, que ha estado colaborando con este proyecto desde el principio. De hecho, este proyecto tiene tiempo. Lo que pasa es que el huracán María sacó el proyecto de cronología y afortunadamente, pues, luego de la reparación del Museo de Arte, que estuvo un poco dañado, pues la primera exhibición para reabrir el museo al público ha sido esta exhibición de Héctor Méndez Caratini sobre raíces ancestrales. Sí, tuvimos que esperar año y medio en lo que se restauraban las ventanas, las puertas, Todo. los aire acondicionados que fueron destrozados por el huracán María. Ahora, ha sido muy interesante porque estamos hablando fuera de aire, en donde la respuesta del público ha sido muy positiva, porque de toda la gente que está filmando, pues ha estado muy consciente del contenido del portafolio y ha sido muy positivo su comentario. Y me ha dicho que han ido casi ya 30,000 personas de visita para un museo que en ocasiones puede estar fuera de la ruta turística normal. Y que aquí en Puerto Rico no hay una cultura de visita de museos. Sin embargo, el tema y los temas, porque se dividen en 6 portafolios,
son muy, muy importantes. Cabe señalar que el tema principal es la búsqueda de la espiritualidad, Ujú. cómo el ser humano en distintas culturas la busca a su manera, ¿verdad? Como les mencioné, en Venezuela la buscan a través de las velaciones, que son las personas que se acuestan en el suelo, le prenden unas velas alrededor para que una sacerdotisa le haga unos trabajos y los curen, ¿verdad? Los curen del mal de ojo o de búsqueda de amor o de dinero o de salud, ¿verdad? Y después tengo el mismo tema fotografiado en el Brasil, donde están los orishas, ¿verdad? Que son esas deidades africanas que vinieron con la esclavitud al Nuevo Mundo. Y también voy yendo a Cuba, donde fotografío la santería cubana. Y de igual forma, pues en la isla de la Española, pues fotografío a los haitianos con el vudú, que es esa religión que a muchas personas les da miedo. O sea que son un tema que de por sí es la búsqueda de la espiritualidad, que yo no sabía que iba a tener tanta aceptación. Y una vez estuve fotografiando estos temas en el Caribe y Latinoamérica, me dediqué a ir a la isla de Martinica, que es una isla francesa en la parte de abajo del Caribe. Y allí pude fotografiar a la diosa Kali. Kali viene siendo una diosa de las religiones hindúas, porque muy pocas personas conocen de que una vez llegó la abolición de la esclavitud aquí a las Américas, a mediados del siglo XIX, pues ya los esclavos no se veían obligados a cortar la caña. Por lo tanto, en las colonias estas francesas e inglesas tuvo que traer una nueva ola migratoria de la India para que cortaran la caña. Y así fue que vino el hinduismo al Caribe. Es bien importante porque en la exhibición que está actualmente presentándose en el Museo de Arte de San Juan, el nombre de Raíces Ancestrales comprende 120 fotografías en la sala Oyer, que es la más pequeña de las dos salas, pero aún así sigue siendo una sala gigantesca. Y una cosa que comentábamos fue la distribución del espacio, que estuvo muy bien, muy, muy eficazmente tratado para acomodar los 6 portafolios que son Gagá y Vudú en la República Dominicana en los años del 90 al 93, María Leoncia en Venezuela en el año 92, los Orishás de Brasil del 94 al 95, Cali en Martinica del 93 al 97, Ayé en Cuba en el 2016 y Kashi en India en el 2018. Y todo esto es parte de un macrotema que él trabaja, que es la religiosidad popular. Él ha dividido este espacio de la religiosidad popular entre lo de Petrolifos de Boriquén, Loíza, Herencia Negra y la religiosidad popular de procesiones y devotos en Puerto Rico. Pero luego el tema se divide en la universalidad o la internacionalización de sus temas. Ahí pues entra la exhibición de Raíces Ancestrales con los 6 portafolios que presentamos. Tiene otro proyecto que se llama Incaterra, una suite en 3 movimientos, que son en los espacios de los Incas, Amazonía y Pachamama. Y tiene otro que es el de Caminos Asiáticos, en donde están los Budas, Angkor, el Himalaya, el Zen, el Bali. Pero seguimos con Héctor. Pues sí, después de haber fotografiado en Puerto Rico esos temas iniciales que me mencionaste, me doy cuenta de que se me estaba quedando corto, me estaba repitiendo demasiado con los mismos temas año tras año, y ahí es que yo decido pues ir a fotografiar esos mismos temas a otros lugares. Y entonces yo me voy para la República Dominicana, que es la que más cerca me quedaba, y comienzo fotografiando el vudú. Y de ahí pues voy saltando con este tema que estamos viendo en las raíces ancestrales que está en el Museo de San Juan. Y a la misma vez pues yo trabajo muchos temas subsiguientemente durante el mismo año. O sea que no es que yo haga un solo trabajo nada más, porque por ejemplo las raíces ancestrales me demoró 27 años en terminar. Y entonces mientras yo fotografiaba ese tema, pues también estaba fotografiando en el Perú, ¿verdad? Me fui al Perú a fotografiar en el 1974 a ver a Machu Picchu, que está hecho de unas piedras increíbles. Y ese es el tema de los incas. Luego regresé de nuevo en el 2008 a fotografiar la Machu Picchu con una cámara digital en colores en vez de en blanco y negro color sepia. Y allí me interné en la jungla. Y entonces se titula Incaterra, una suite en 3 movimientos, porque mientras yo fotografiaba y desarrollaba las películas en el cuarto oscuro, pues yo escuchaba música clásica. Y entonces, por ejemplo, uno de los compositores que me gustaba era Richard Strauss, que divide las composiciones de él en 3 movimientos,
Por eso es que la Incaterra es una suite en 3 movimientos, que son los incas, la Amazonía, que fue cuando me interné en las Amazonas, y luego la Pachamama, que viene siendo la diosa de la tierra. Todos estos portafolios están llevados a libros, así que ya saben que está este sitio digital, blurb.com, en donde pueden conseguir los libros. Él tiene más, como dijo, tiene 23 libros de él, o sea, de su portafolio con sus introducciones, pero también ha colaborado fotografías con otros libros de otros autores de otros temas. En la bibliografía y en la documentación personal que aparece en su libro de Raíces Ancestrales, en términos de, tiene como un vita de su participación en exposiciones individuales y colectivas, y como dice él, en la seleccionada ha participado en 22 exposiciones individuales a través de los años, ha participado en 33 exposiciones colectivas, y sus fotografías pues se encuentran en importantes museos en todos los de Puerto Rico, en Nueva York, por ejemplo, en el Metropolitano, y aparece también en sus materiales en colecciones de América Latina, en México, y en Europa, como España y Francia. Así que es un fotógrafo que se ha salido de los bordes de la isla con su material, tanto en exposiciones individuales, colectivas, como en colecciones de museos. Bueno, lo que me gusta es tratar de internacionalizar al artista, ¿verdad? Porque como vivimos en una isla, pues pocas personas tienen el privilegio de salir de la misma. Y entonces yo voy a distintos festivales de fotografía, allí me invitan al siguiente y así sucesivamente. Y entonces cuando uno viaja es que uno conoce a los coleccionistas y viaja y conoce a los curadores de distintos museos. Y es la forma de uno tratar de internacionalizar el trabajo de uno. Pero lo has logrado muy bien. Gracias. Lo has logrado muy bien porque sí. Estás en todos los espacios conocidos de los mundos fotográficos. Vamos a seguir hablando dentro de la religiosidad popular. Ya hablamos de raíces ancestrales un poco, de Incaterra, hablamos de la religiosidad popular en Puerto Rico. Ahora nos podemos mover a los caminos asiáticos, en donde tienes 4 viajes a Asia visitando una docena de países. Pues mira, después que yo terminé el trabajo sobre las haciendas cafetaleras de Puerto Rico, que fue un trabajo muy exitoso, que lo comencé a fotografiar en 1987, 88, 89, que luego lo exhibimos en el Banco Popular del Viejo San Juan. Y eso fue como un batazo de grandes ligas porque gustó muchísimo el tema de las haciendas cafetaleras. Pues es un tema como que de arquitectura, ¿verdad? De cómo son las haciendas. Y yo le añadí también el tema del jíbaro, que es como las personas atienden el café y procesan el mismo. Pues entonces luego decidí que quería fotografiar temas similares en otros lados. ¿Ves? Y ahí fue que decidí irme al otro lado del planeta. Y en el 2010 pues, viajé de San Juan, Puerto Rico a Newark. De Newark el avión subió por encima del Polo Norte, lo que llaman el Océano Ártico. Aterrizó en Pekín y de ahí empezamos a bajar hacia abajo. Y entonces visité en Camboya y me puse a trabajar sobre lo que llamo yo visiones de la antigua Angkor. Angkor viene siendo unos monumentos que están en la jungla del país de Camboya, donde reinaba los Khmer. Era un imperio muy poderoso allá a mediados de los 1500, 1600. Y entonces ellos tenían unos templos de piedra que después luego lo invadieron los de Tailandia, los soldados de Tailandia. Entonces pues hubo que dejarlos abandonados. Y entonces a mí me interesaba mucho el fotografiar los templos abandonados, cómo la naturaleza los recobraba. Y entonces era un lugar que yo quería ir desde niño, porque yo tengo una cámara conmigo desde los 8 años y conozco todos estos temas que quiero fotografiar. Y entonces de repente se abrió una ventana en el tiempo, porque en Camboya había un gobierno dictatorial que había causado un genocidio grandísimo en su población. Entonces pues cuando se abrió la ventana en el tiempo, que ya ese gobierno no estaba, fue que yo decidí ir a fotografiarlo. Entonces después que terminé de exhibir después de fotografiar ese tema, que lo exhibí en la Universidad del Turabo, decidí que me faltaba el elemento humano, porque yo me puse a fotografiar los templos como tal, siguiendo el estilo de las haciendas cafetaleras que les mencioné inicialmente. Entonces pues ahí fue que dije, me falta el elemento humano. Entonces al año subsiguiente fue que dije, déjame ir a fotografiar los monjes en los monasterios. Y entonces me di un viaje a las Himalayas.
y pude viajar entonces y visitar el país de Tibet, Nepal y Bután, 3 países donde reina mucho el budismo, ¿verdad? Porque en las visiones del antiguo Angkor había mucho budismo e hinduismo, ¿verdad? Entonces es que yo me pongo a fotografiar estos temas que ya yo había fotografiado anteriormente con la religiosidad popular en Puerto Rico, que eran básicamente el catolicismo, y lo mismo en las raíces ancestrales que tenemos el tema de los orishas y las deidades africanas, y entonces pues ahora estoy fotografiando el tema del budismo y el hinduismo. Y entonces después que fotografié en las Himalayas, en esos 3 países que les mencioné, pues me quedaba corto y me fui para Japón para fotografiar los templos y los jardines, porque en los jardines en Japón hay mucho misticismo donde las personas van a contemplar la naturaleza y de esa forma pues entrar en comunión con ella. Estos son los trabajos bien importantes porque en su primera parte, como él dice, se dedicó a los edificios. Y los edificios son unas joyas arquitectónicas y es una arquitectura totalmente diferente a los estilos que uno conoce en el continente americano. Y de esa forma, pues él crea un portafolio arquitectónico, pero muy selecto. Y una cosa muy importante es la relación que hay entre la naturaleza, como él dice, que está recuperando los espacios limpios donde están estos edificios de piedra, que son edificios pues gigantescos, fabulosos. Y uno ve entonces cómo la naturaleza se va apoderando nuevamente del espacio. Uno puede ver, por ejemplo, como árboles de ceiba, que son unos árboles centenarios, crecen en los techos y en las paredes, ¿verdad? De estos grandes templos, algo que aquí en Puerto Rico pues lo hubiesen cortado inmediatamente. Mm. Allá los preservan porque son parte de cómo la naturaleza recupera la civilización. Además es importante porque el mundo de la naturaleza en estos espacios asiáticos pues se le toma con mucho misticismo, mucha religiosidad, por lo tanto son elementos vivos que ellos protegen y cuidan, así que es hasta cierto punto una profanación cortar este tipo de árbol. Y están en conocimiento de que los árboles están arropando los edificios y los están dañando irreparablemente, pero aún así no los tocan. Me acuerdo un informe de un grupo de conservación de arqueología histórica que planteó una vez la posibilidad de cortar estas raíces para liberar los edificios, pero desistieron de hacerlo porque se dieron cuenta que las raíces estaban empotradas en los sillares de piedra, de manera que raíz que usted cortara, las piedras quedaban ya sin el soporte y entonces el edificio se desplomaba. Así que lo que hicieron fue meramente documentar los edificios en términos fotográficos y cartográficos, o sea, de plano, y dejar pues que la naturaleza siguiera su rumbo, porque ese es el rumbo místico de la zona. Me interesa mucho por ejemplo, cómo se respeta la naturaleza, tú sabes, cómo se conserva la naturaleza, a diferencia de aquí en Puerto Rico, que por ejemplo la gente se molesta porque el árbol echa hojas y entonces tumban el árbol porque tiene las hojas del vecino, o como el gobierno pues no promueve la reforestación y lo que hacen es tumban los árboles que están a las orillas de las carreteras, etcétera. Sí, aquí lo primero que hacen cuando van a desarrollar un proyecto es que tumban toda la vegetación, se van al barro, desarrollan, entonces después vienen y siembran porquerías de arbolitos decorativos que no tienen ninguna función, porque tumbaron árboles centenarios que son los que filtran el aire, bajan la temperatura, y muchos de ellos son árboles frutales, o sea que tienen una vida productiva de dar comida, pero todo eso se pierde. En eso del tema de la conservación de la naturaleza, yo tengo una filosofía de conservar también. Y tengo una propiedad en la Cordillera Central, la cual la he dedicado para convertirla como un centro de conservación de especies en peligro de extinción. Y durante todos estos viajes que yo me doy al exterior, pues traigo plantas que están en peligro de extinción porque tengo un permiso de lo que llaman el USDA, el US Department of Agriculture, y en el mismo pues traigo estas plantas, las paso por aduana y las crezco aquí en Puerto Rico, y entonces de esa manera pues sirve como una especie de arca de Noé, donde esas plantas que en otras partes del mundo pues ya no existen porque desarrollan autopistas, y para desarrollar las autopistas pues matan las plantas autóctonas de esos países, y las crezco aquí en Puerto Rico, y entonces a veces vienen expertos de Tailandia, de Panamá, de Hawái y de otros países, y cuando las ven acá pues yo le doy un hijo de esa planta para que ellos la vuelvan a traer de nuevo para sus respectivos países. Eso es interesante porque ese es un aspecto que poca gente conoce de Héctor Méndez Caratini, el botánico, el horticultor, el especialista en plantas exóticas,
O sea, que él ha dedicado también muchos años de su vida en ese aspecto de salvar la naturaleza. Él pertenece a un grupo de ambientalistas que viajan cada 2 años. Sé esto porque en el conversatorio pasado que hubo en el Museo de Arte con Sebastián Robiu, pues él nos presentó eso es un pasatiempo, pero es un pasatiempo con gran sentido, con gran profundidad. Pues sí, pertenezco a un grupo de exploradores internacionales que se llama el Heliconia Society International. Heliconia es el nombre de la planta que yo adquiero y que trato de conservar. Entonces cada 2 años nos reunimos. Un año nos toca en el Nuevo Mundo, que es acá en las Américas, y 2 años más tarde nos toca en el Viejo Mundo, que viene siendo allá en Asia. Y de esta manera pues exploramos distintas junglas en distintas partes del mundo y podemos traer estas exóticas plantas a Puerto Rico. Bueno, me indican que se nos está acabando el tiempo, así que les invitamos a que continúen con nosotros el próximo martes, ya que estaremos en la segunda parte de la entrevista con el fotógrafo Héctor Méndez Caratini, fotógrafo artístico, fotógrafo antropólogo visual y videoartista. Y esto lo pueden disfrutar y aprender muchísimo en la exhibición que tiene ahora Raíces Ancestrales en el Museo de Arte del municipio de San Juan en la calle Norzagaray. Pero como les digo, les invito a que permanezcan con nosotros el próximo martes. Muchas gracias, Héctor, por tu colaboración. Hasta las piedras hablan. Gracias. Muy bien. Y la amiga Soraya, que es la que nos lleva al aire en estos días en Hasta las Piedras Hablan. Así que hasta el próximo martes, la próxima piedra. Saludos. Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hasta las Piedras Hablan, Antropología y Cultura con Ignacio Olazagasti Colón. Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hasta las Piedras Hablan, Antropología y Cultura con Ignacio Olazagasti Colón. Saludos y bienvenidos una vez más a otra programación de Hasta las Piedras Hablan. En la tarde de hoy, como les había dicho la semana pasada, me encuentro con la visita del buen amigo Héctor Méndez Caratini. Saludos. Gracias por invitarme nuevamente a tu excelente programa. Héctor está presente porque estamos reseñando su trabajo de sobre 40 años de fotógrafo, de artista videográfico, pero de antropólogo visual, en donde se presenta una exhibición muy importante que se conoce como Raíces Ancestrales, 120 fotografías a color, en la Sala Oller del Museo de Arte del municipio de San Juan. Esta exhibición pertenece a su gran portafolio de la religiosidad popular, en donde se ha dividido pues en varios espacios. Reseñamos para los que no nos escucharon la semana pasada, la religiosidad popular en Puerto Rico tiene una exhibición individual sobre petroglifos de Boriquén, tiene otra exhibición sobre Loíza, herencia negra, y tiene otra sobre religiosidad popular. Luego, pues cuando se mueve a la llamada universalidad o internacionalización de sus temas, presenta Raíces Ancestrales, que es un proyecto que tiene 27 años en proceso en la Sala Oller del Museo de Arte de San Juan. Tiene otra que se llama Incaterra, una suite en 3 movimientos, que es sobre el área andina, incaica y amazónica. Y tiene una que se presentó el año pasado en el Centro Humanístico en la Universidad del Turabo de la Universidad Ana G. Méndez, que se conoce como Caminos Asiáticos. Estábamos hablando fuera de micrófono con Soraya, la que nos lleva al aire en estos días, sobre el comentario de su participación en la exhibición de Raíces Ancestrales, y entramos entonces a discutir la importancia del portafolio y el libro de Loíza, Herencia Negra. Pues mire, yo comencé a trabajar el tema de Loíza muy joven en mi carrera profesional, allá en 1973, cuando yo era un estudiante de don Ricardo Alegría en lo que hoy en día es el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Como tema de asignación, pues yo me llevaba una grabadora y entrevistaba a los envejecientes sobre los orígenes de la tradición, la tradición oral, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues posteriormente viene el profesor Rafael López Valdés y me invita como oyente para que yo vaya a acompañarlos a Loíza, porque su grupo de estudiantes del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe estaban estudiándolo. Entonces, de esta forma yo me incorporé a sus estudiantes y todos los sábados por un semestre estuve yendo a Loíza y de esta manera pude fotografiar
a los pescadores en la playa. Con su pesca pudimos ir a los bateyes de Doña Chita, que ella estaba cocinando encima de un burén, que viene siendo una plancha de metal con carbón debajo, ¿verdad? Leña, y como preparaba allí las empanadillas de jueyes. También fui a fotografiar en el templo de Toño Alacén. Toño Alacén tiene un templo de espiritismo. Y entonces de esa forma yo conocía la vida cotidiana de Loíza, ¿ves? Entonces todo eso lo hice en una gran exhibición que exhibí en el centro comunal de Loíza como tal, donde quedaba frente por frente a la iglesia. Y allí pues los mismos loiseños iban y se veían a sí mismos en las fotografías. Y como para dejar algún tipo de permanencia, pues lo hice en formato de libro, que está disponible en la imprenta digital que se llama blurb.com, que es B de bueno, LURB.com. Ahí ustedes ponen el nombre mío una vez llegan en la lupa y entonces ahí tienen los 23, 24 libros que están disponibles. En términos de libros, aprovechamos ahora para leer los títulos, para que nuestro público radio escucha pues conozca la variedad de temas que ha trabajado Héctor a través de los años. Y voy a dar el título y la fecha de publicación. Y vamos en orden cronológico de lo más reciente. Invictus, las peleas de gallos en Puerto Rico 2017. Ese es un tema muy controversial que después de yo haberlo fotografiado, el Congreso de los Estados Unidos quiere declararlos ilegales, ¿sabes? Las peleas de gallos en Puerto Rico. Yo me fui por las montañas, por la cordillera central y montaba mi propio estudio fotográfico portátil para en los gallerines fotografiar esos preciosos ejemplares, el recorte de la pluma, la vestimenta de las mismas. Y entonces de igual forma iba a las galleras para fotografiar los gallos peleando y aún incluyendo la muerte del gallo, porque el gallo muere al final. Es importante, de nuevo, con el aspecto antropológico visual, que él no se limita solamente al animal, sino que es todo el contexto, todo el proceso, de manera que usted tiene ahí una historia fotográfica de ese mundo de la gallera, de los galleros, en donde pues es un documento histórico antropológico. Tiene también el libro de la exhibición que se está dando ahora, Raíces Ancestrales en el Nuevo Mundo, del 2017, porque esta exhibición se programó para unos meses antes de María, pero María nos visitó y destrozó el Museo de Arte, por lo tanto todo se aguantó. Así que el libro estaba publicado, la exhibición estaba preparada, estaba montada, y uno dice, pues se quedó esperando en el altar, pero entonces afortunadamente el municipio rescató el museo y el director Moisés Pérez pues reabrió el museo con la exhibición de Héctor y Raíces Ancestrales. Y la misma pues permanecerá expuesta hasta el domingo 30 de junio, así que los invito a todos a visitar la exhibición, la cual es gratuita, está abierta, no hay que pagar por la entrada. En el 2016 publicó el libro Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico, que como él mismo dice es un tributo a los hacendados de la zona de los Corzos, de donde él es descendiente de este mundo étnico corso. Y es un trabajo de fotografía arquitectónica en donde se recopilan docenas de haciendas de este mundo del café, en donde están los exteriores de las haciendas, los interiores, la maquinaria, ciertos detalles de los cuartos, de manera que es un túnel del tiempo en la visita a este mundo del siglo XIX, cuando el café era el oro negro. Sí, yo decidí más bien como que darle un tributo a mis antepasados, ¿verdad? A nuestros antepasados, los puertorriqueños, porque allá en el siglo XIX, cuando se estableció el café, tuvo su gloria, fuimos cuando vinieron estos corsos y mallorquines con la cédula de gracia del 1817 más o menos, pues vinieron un grupo migratorio de allá de Europa y entonces se metieron en la cordillera central y son los que establecieron la economía del café. Entonces como mi segundo apellido es Caratini, los corsos, Caratini es un apellido corso, pues yo como que decidí darle un tipo de homenaje a mis antepasados y por eso fue que hice las Haciendas Cafetaleras de Puerto Rico. En el 2016 publica su libro Petroglifos de Boriquén. Este es un trabajo muy interesante porque él desde que empieza de la mano teórica del doctor Ricardo Alegría, empieza a hacer sus portafolios de elementos de la puertorriqueñidad y este es en el aspecto del mundo indígena. El libro es de gran formato, el grueso de las fotografías son en blanco y negro, es un recorrido por todos los espacios posibles caminables en el país, porque hay montañas, hay laderas, hay ríos, hay cuevas, hay donde quiera que había la noticia de un petrolífero, ya iba Héctor con sus cámaras, lo fotografiaba, lo documentaba.
y con el tiempo pues montó su exhibición sobre petroglifos de Boriquén y el libro es una joya porque es un inventario de petroglifos en el país, en donde en ocasiones son sitios inhóspitos que son casi imposibles de llegar. Y algunos, pues lamentablemente por el tiempo, ya han desaparecido, se los han robado, han pasado 20 problemas. Es un libro que me tomó más de 2 décadas en terminar. No es un libro que se hace en un año o lo que sea. Yo visité todos los lugares que yo conocía que tenían petroglifos y pictografías en Puerto Rico. Y además de fotografiar, pues cientos, por no decir miles de fotografías, de los grabados, ¿verdad? Pues a la misma vez, pues también hice un estudio académico donde explicaba los mismos, ¿verdad? O sea que también además del libro de estar ilustrado con las fotografías, pues tienen una sección académica sobre el tema. En el 2015 publica un libro que se llama Retinas. Tiene un título muy interesante que ahí dejamos a Héctor que lo explique. Pues sí, mira, yo soy un fotógrafo y tomo un montón de fotos prácticamente todos los días. Y entonces yo me gano la vida como fotógrafo oftálmico. ¿Qué es un fotógrafo oftálmico? Es un fotógrafo que retrata el interior del ojo, ¿verdad? Del ojo del ser humano, en este caso en particular. Yo he participado en un sinnúmero de estudios clínicos, ¿verdad? Llevados a cabo por lo que llaman el National Institute of Health, allá abajo en Maryland, cerca de Washington, D.C., donde estudiamos la enfermedad de la diabetes. La diabetes es una de las causas principales de ceguera en la humanidad. Y entonces, pues aquí en Puerto Rico, cuando yo pertenecía al recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, en el centro médico en la década del 70 y de los 80, estábamos llevando a cabo unos estudios clínicos de cómo buscarle detener el progreso de la enfermedad de la diabetes. De igual forma, luego me mudé a la ciudad de Boston, Massachusetts, y allí en una clínica especializada en diabetes que se llama la Joslin Diabetes Center, pues seguíamos con los estudios clínicos de la investigación en tratar de prevenir el daño degenerativo de la enfermedad. Luego, cuando regreso a Puerto Rico, pues me integro al hospital de veteranos y otras prácticas privadas para seguir con lo mismo. Y de esta forma, cuando uno fotografía a los pacientes, ¿verdad? Muchas veces son pacientes que vienen de toda la isla, completita, ¿verdad? Y entonces, pues yo conversaba con ellos informalmente y les preguntaba sobre las caritas y los dibujos y los muñequitos de los indios en las piedras. Y ellos pues me decían, ay, sí, mira, en el patio de mi casa tengo una piedra que está escrita con esos dibujos. Y entonces de esa forma, pues el paciente me dejaba saber que en el pueblo tal, en el barrio tal, en el río tal, pues existían los petroglifos y yo pues los anotaba en una libreta y acordaba en el sábado subsiguiente ir a visitarlo y de esta forma fue que fui expandiendo la colección de los petroglifos a través de toda la isla. Los pacientes se convirtieron en tus informantes. Eso es así. En el 2015 publica el libro Zen, Temples and Gardens in Kyoto. Sí, me interesaba mucho cómo los orientales, sobre todo los japoneses, veneraban la naturaleza y andaban en comunión con ella. Y entonces, pues en 2 viajes distintos fui al Japón para poder lograr estos trabajos de los templos, ¿verdad? Japoneses y cómo los jardines, las personas se sientan en el piso simplemente para contemplar la belleza de un jardín. Eso es que aquí en Puerto Rico las personas casi no conocen. Como parte de ese proyecto asiático también está en el 2014 Asian Roads. Sí, Asian Roads son los caminos asiáticos que comprenden las fotografías que yo tomé en Tibet, Nepal y Bután y buscando la religiosidad popular del budismo y el hinduismo en las Himalayas. En el 2014 publica Incaterra, una suite en 3 movimientos, del cual ya habíamos hablado anteriormente, que recoge portafolios en la zona de los Incas, de la Amazonía y de la Pachamama. Sí, se titula en 3 movimientos porque me interesa mucho la música clásica y entonces muchas de las composiciones están divididas en tres partes. Y entonces de esta manera el tema de los incas, pues se llaman los incas el primer movimiento, el segundo movimiento es la Amazonía, cuando yo me interno en el río del Amazonas para poder fotografiar allí, y el tercer movimiento viene siendo la Pachamama, que es la diosa, la madre diosa de la tierra, así que son temas que yo fotografío, que muchas veces divido en subtemas.
En el 2013 publica Invasión, ser o no ser. Sí, mira, durante el 1998 yo me dediqué exclusivamente a fotografiar un tema, que era cómo los puertorriqueños llevaban a cabo distintos tipos de celebraciones en relación al centenario de la invasión americana en Puerto Rico. Y de esa forma, pues estuve todo un año fotografiando a favor y en contra de las distintas manifestaciones pueblerinas, ¿verdad? Iba a las celebraciones del 4 de julio llevados a cabo por el gobierno, al igual que de igual manera pues iba a fotografiar las protestas que se llevaban a cabo. Y entonces viene siendo como el sentir del pueblo, ¿verdad? Porque mis fotografías son como unos elementos históricos de cómo se vive en un momento en particular. Y se titula Ser o no ser porque así como Shakespeare escribió ese tema de to be or not to be, pues en este caso ser puertorriqueño o no ser puertorriqueño, ser americano o no ser americano, que es un tema tan controversial en nuestra nacionalidad. En el 2012 es un año muy activo, publica 6 libros. Ese fue un tiempo Wow. fuertecito. Wow. Por si no, No estaba consciente de... pues tiene 6 libros, los leo, pero después los discutimos. cómo no. Tiene Luz Eterna, tiene The Buddha Series, tiene Himalayan Kingdom, tiene Orquídeas, tiene Heliconias y tiene Mártires. Wow. Son 6 libros en el mismo año. ¿Qué es Luz Eterna? Pues mira, yo me mantengo bien ocupado, tengo la disciplina del trabajo y trabajo todos los días en mi trabajo artístico, ¿ves? La Luz Eterna viene siendo un conversatorio que yo llevé a cabo en relación a mi producción videográfica. Entonces llevé a cabo el mismo en lo que llaman el Teatro Beckett en Río Piedras y allí con el profesor y doctor Ricardo Cobian nos cedió el lugar y allí llevamos a cabo un conversatorio con los distintos profesores de la Universidad de Puerto Rico sobre el tema de los videos que yo llevo a cabo. Hablábamos sobre la temática de los mismos, los presentamos allí como un festival de videos de cine y entonces a la misma vez pues llevamos a cabo una mesa redonda donde analizábamos los temas, incluyendo la música. De hecho, en la lista que tiene aquí en la parte biográfica del libro Raíces Ancestrales, destaca 4 videos que se pueden ver en la sala de Raíces Ancestrales del Museo de Arte del municipio de San Juan. Tiene Gagá, que dura 7 minutos 40 segundos de 1992. Tiene María Leoncia del 92, 4 minutos 42 segundos. Orishá del 97, 5 minutos 35 segundos. Y Ayé del 2017, 6 minutos 3 segundos. Los 4 corren de continuo en una pantalla grande muy cómoda a la entrada del museo, de manera de que esa exhibición es tanto fotografía fija como película en movimiento. Entonces, además de los videos que acabas de mencionar, durante este año 2019 he logrado hacer 2 videos. El último se titulaba Kashi. Kashi fue un video que yo filmé en la India, allá en el verano del año pasado, 2018. Y entonces en el mismo, pues la parte final del video, pues incluí el tema que yo había fotografiado en la isla de Martinica. Kali es una diosa negra, una diosa que exige sacrificios de sangre. Y por lo tanto, pues pensaba que era interesante que las personas conozcan cómo es la vida en otras partes del mundo. De la camada de libros del 2012 hay series, por ejemplo, hay 2 libros diferentes, pero con un tema muy similar que es The Buddha Series y Himalayan Kingdoms. Sí, mira, yo comencé a fotografiar el tema del budismo allá como por el 2009 más o menos, sí. Me encontraba yo en la ciudad de San Francisco atendiendo un congreso de fotógrafos oftálmicos y mientras tomaba los cursos de mejoramiento profesional, pues decidía que entre medio de un curso y otro curso, pues que cogía un taxi, salía corriendo al museo de asiáticos y allí yo tomaba unas fotos de algunos de los budas. Y esos budas comenzaron la serie sobre el budismo. Yo tenía las fotos de las imágenes como tal y entonces a la misma vez les montaba un fondo abstracto, porque yo fotografiaba mucho también las paredes, los defectos que aparecen en las paredes, el hongo, en las grietas, y entonces esas fotografías yo las altero en la computadora y las hago que se vean más modernas, con un estilo más contemporáneo, más colorido, más saturado. Y entonces ese tema, pues después comencé con eso y por ahí seguí con ese mismo tema en Asia como tal. Tiene 2 libros también muy cercanos uno al otro en tema,
que es Orquídeas y Heliconias. Pues mira, esos son unos libros cortos donde tienen 3 distintos portafolios fotográficos de 10 fotos cada uno. Hay uno que se titula Mártires, que son unos platinotipos, que platinotipo viene siendo una técnica fotográfica del siglo XIX, donde se utiliza el platino y el paladio, en el cual uno crea una emulsión fotográfica que cae sobre, uno la aplica con unas brochas y la fotografía pues viene estando dentro de las fibras del papel. Y entonces lo titulé Mártires porque son todos como que unos objetos de fotografía de objetos. Y entonces pues yo fotografía, por ejemplo, una vez yo estaba fotografiando en un lago que estaba lleno con tinieblas, con una neblina espectacular. Y mientras yo estaba fotografiando ese lago, pues yo utilizaba una cámara marca Hasselblad, en la cual uno, pues no es como las cámaras que ustedes usan, que uno mira directamente hacia la foto, sino que esto no tiene que mirar hacia el piso y la cámara pues mira hacia adelante. Y entonces mientras yo estaba fotografiando ese lago, pues me di cuenta al mirar hacia el piso para poder utilizar la cámara que yo estaba parado encima de un sapo aplastado. Y entonces yo me dije a mí mismo que las contorsiones y las distorsiones que tenía esa imagen de ese sapo aplastado tenía más relevancia que una foto de un paisaje normal y común y corriente. Así que me llevé el sapo aplastado para mi casa y así yo comencé una serie grotesca sobre cómo estos animales deciden cruzar de un lado de la carretera a la otra y son aniquilados en el proceso, ¿verdad? Y entonces así fue que se tituló Mártires. Así fotografiaba pájaros que se habían caído, gallos de pelea, y así sucesivamente. Eso es la serie de los mártires. Y ahí tengo también una serie de íconos que son representativos de la isla de Puerto Rico, la geografía construida de objetos desechables. Y entonces los mismos están sobre un fondo blanco en fotografía de estudio. Y entonces seguí ese mismo tema así de fotografía de estudio con un fondo blanco y entonces fue que me dediqué a fotografiar las heliconias. Las heliconias son unas flores que yo cultivo en mi jardín, ¿verdad? Que tengo un jardín de un centro de conservación en la Cordillera Central. Y entonces, pues de la misma forma que Claude Monet, ese pintor impresionista francés, tenía su propia casa de campo en Giverny, allá en Francia, en las afueras de París, pues él tenía esa gran casa de campo con sus terrenos extensos para poder él pintar esos grandes lienzos que son conocidos en el mundo entero. Pues de la misma forma que Claude Monet tenía su jardín, pues yo tengo mi propio jardín para yo fotografiar las plantas que yo cultivo. Y entonces ese se titula Heliconias, que es un portafolio de 10 distintos ejemplares. Y el otro que me mencionaste se titula Orquídeas, que también cultivo orquídeas. Así que son como que 3 portafolios de naturaleza muerta. En el 2011 publica Visions of Ancient Angkor. Ok, ese viene siendo las visiones del antiguo Angkor, que yo me interné en el país de Camboya para poder fotografiar los distintos templos que estaban en la jungla. En el 2011 publica Fiebre. Wow, Fiebre, muy interesante. Mire, pues Fiebre vienen siendo los corredores de carro de carreras en Puerto Rico. Soy muy pocas las personas que conocen que aquí en Puerto Rico se lleva a cabo el deporte de los carros de carrera. Todo el mundo habla de la fiebre en la calle de los muchachos jóvenes con las carreras clandestinas, pero al igual que en Estados Unidos que están las carreras de Memorial Day Weekend y están la NASCAR, y allá pues todos los corredores de carros son famosos, y en Europa pues tienen los Fórmula 1 y en Latinoamérica, pero aquí en Puerto Rico también tenemos nuestros corredores de carros de carrera en la pista del Tuque en Ponce, al igual que en la pista de Salinas en el sur de Puerto Rico. Pues yo me dediqué a fotografiar esos corredores de carros para tratar de que el público los conozca un poquito mejor. Y entonces llevaba a cabo una serie de fotografías donde yo pegaba una foto al lado de la otra, al lado de la otra, al lado de la otra y hacía una serie de collage en colores sobre los mismos. En el 2010 publica un libro de un tema poco conocido, que es un descubrimiento, Vaquereando. Wow, pues sí, mira, eso de vaquereando viene siendo los vaqueros, o sea, las personas que trabajan con el ganado en Puerto Rico. Pues en Estados Unidos todo el mundo conoce a los vaqueros como los cowboys, ¿verdad? Y eso se conoce en Estados Unidos por las películas de Hollywood con John Wayne, por ejemplo. Pero nadie sabe que en Puerto Rico también tenemos vaqueros.
porque por ejemplo cuando vino el ganado aquí a Nuevo Mundo, pues vino de España, ¿verdad? El ganado andaluz, que es ese ganado que en inglés le llaman el longhorn, que son que tienen unos cuernos larguísimos. Y de igual forma nuestros caballos llegaron de allá de la raza de Arabia, ¿verdad? Vinieron a través de España los caballos de paso fino. Y entonces en Sudamérica y en Centroamérica también están los grandes jinetes de caballo con los distintos llaneros y gauchos, etcétera. O sea que erróneamente las personas creen que el vaquero viene siendo el vaquero americano de las películas de Hollywood, pero aquí es un tributo más o menos como que a esos trabajadores de la industria agrícola que tienen que mover el ganado de un lado al otro, y de esta forma pues para entretenerse llevan a cabo rodeos a través de toda la isla. En el 2008 publica el libro Loíza, del que ya hemos hablado. Y este es un libro bien importante porque recoge la tradición de diferentes aspectos. Y como nos explica Héctor, es un libro que le llegó a sus manos el tema por la influencia del doctor Ricardo Alegría y las investigaciones de campo que don Ricardo hizo en Loíza, espacio de donde es originariamente su familia. Y es un libro que es uno de los primeros portafolios de antropología visual producido por un puertorriqueño. Y destaco esto porque ya tuvimos un gran fotógrafo antropólogo visual que fue Jack Delano, que se metió por todos los espacios de Puerto Rico en la década de los 47 hasta los 60 y después en los 80. Pero todos estos portafolios de Héctor, cuando usted ve los temas, si pone los libros en una tablilla juntos, es una enciclopedia de antropología visual de diferentes tradiciones de Puerto Rico, en donde también interviene con otros elementos, pero siempre con ese ojo de religiosidad popular y antropología visual. Él también participa en otra serie de libros en donde ya es parte de, como por ejemplo en el 2008, Our Journeys, Our Stories, Portraits of Latino Achievement, del Smithsonian Institution. Ahí el Smithsonian, allá en Washington, D.C., Institution, me invita para que yo lleve a cabo una serie de retratos de personalidades latinas conocidas, y entonces pues me invita con gastos pagos para fotografiar distintas personalidades. Y entonces viajo por distintas partes de Estados Unidos fotografiando distintos tipos de personas que se han destacado. Una vez fotografié a un soldado y entonces para el mismo lo fotografié en el memorial que tienen en Washington, y también fotografié a una mujer astronauta y así por el estilo. Y en Puerto Rico pues tenemos a Pepón Osorio y tenemos a don Ricardo Alegría y el gran Teodoro Vidal. Sí, es interesante porque estas fotos yo las conocí y son unas fotos muy, muy importantes. Se nos está acabando el tiempo, pero quiero leerle los títulos, aunque no los podamos comentar, para que sigan viendo la variedad de temas que ha trabajado Héctor a través de su vida. En el 2004 publicó El Ojo de la Memoria, 1974 al 2003, auspiciado por el Museo de Arte de Puerto Rico. En el 98, libro de Ángel Quintero Rivera, Chuco, Vírgenes, Magos y Escapularios. En el 94, un libro precioso de la serie de libros maravillosos que hizo don Teodoro Vidal, Los Espadas, Escultores sangermeños. En el 93, publica Gagá y Vudú en la República Dominicana, que es la ilustración de un ensayo fantástico de antropología cultural sobre el Gagá y el Vudú en la República, a manos de José Francisco Alegría Pons. En el 92, editado por Atlín Ríos Rigao, tiene las artes visuales puertorriqueñas finales del siglo XX. En el 90, libro de él, tiene Tradiciones, álbum de la puertorriqueñidad. Y en el 84, pues trabaja 49 artistas de América, editado por Rafael Esquirru en Argentina. Así que aquí ustedes tienen la biblioteca creada por Héctor Méndez Caratini del 1984 en adelante, junto con los videos. Es importante reseñar que es fotógrafo, es videoartista, trabaja todos los tipos y los formatos de la fotografía, es entusiasta del mundo de la religiosidad popular, que es lo que se ve en la exhibición que se está presentando hasta finales de junio en la 30. Sala Oyer del municipio de San Juan. Así que esperamos que luego de estas entrevistas pasen por allá, disfruten el contenido y disfruten el ojo, este maravilloso ojo de este artista puertorriqueño Héctor Méndez Caratini. La entrada es gratuita y están todos cordialmente invitados. Así que Héctor, muchas gracias por compartir con nosotros 2 programas. Te deseamos todo el éxito del mundo y que sigas publicando estas joyas etnográficas. Muchas gracias por la invitación a Las Piedras. Y en el control técnico, pues Soraya, que nos lleva al aire en estos días.
Así que amigos, hasta la próxima piedra. Saludos. Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hasta las piedras hablan, Antropología y Cultura con Ignacio Olazagasti Colón.